caballero, porque lo es, un jurista y un hombre de bien y decente. Entre su currículum está haber sido presidente. Prendamos la cámara, por favor, Hernán, si usted es tan amable. Prendamos la cámara. Entre sus logros de vida, aparte de tener una carrera exitosa y de un hombre impoluto, intachable, ha sido presidente, fue presidente de la Corte Constitucional y anteriormente, como bien decía Ramiro, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. Sí. De Costa Rica. Lo quiero saludar, Hernán, esta mañana. Gracias por aceptar nuestra entrevista y gracias por ayer atendernos. Y vamos a conversar de algunos temas que me parece que son totalmente procedentes por lo que está viviendo el país. Buenos días, Hernán, gusto de saludarlo, bienvenido a I-99 y al programa Diálogo. Muy buenos días con todos los panelistas. Es un placer compartir con todos las ideas que podemos tener al respecto. Si usted me formula la pregunta concreta, yo le puedo responder. Correcto, doctor, y así lo vamos a hacer. Vamos a tratar de ilustrar, de ser lo más didácticos para que la gente comprenda. El presidente en su campaña electoral prometió una asamblea constituyente para cambiar lo que hay que cambiar. Pero la gente estuvo muy de acuerdo con ello. La votación enorme que tuvo el presidente así lo asiente. Pero también hay algunos criterios que hemos escuchado, que hay temas que están listos como para hacer enmiendas y que no necesitan más que aprobación del Congreso y luego ir a consulta popular. Yo quisiera escuchar que usted le explique a la audiencia, primero, lo uno y lo otro, enmienda, y segundo, para ser didáctico, la constituyente. Y segundo, doctor Hernán Salgado, ¿cuál es el camino para el uno y para el otro? Lo hemos comentado nosotros, pero sé que de su boca va a ser mucho más didáctico y claro. Si es tan amable, Hernán. Muchas gracias. Hay dos posibilidades cuando se quiere reformar la Constitución. El uno es la enmienda y trae ciertas dificultades, tiene ciertos problemas. Esta enmienda no debe afectar derechos constitucionales, tampoco debe alterar la estructura del Estado. La reforma es menos, exige menos, pero también tiene sus complicaciones. Yo pensaría que el presidente no debe tomar estos caminos, porque esto está bien en otras circunstancias, tal vez en esta no, porque esto sí va a demorar. Naturalmente, todos sabemos que tiene que ir a la Corte Constitucional para que dé el veredicto, y esas preguntas son de enmienda o esas preguntas son de reforma parcial. Y con ese veredicto entonces se puede ir por uno u otro lado. Y yo pensaría que el presidente debe hacer unas 4, 5, 7 preguntas concretas y llamar a una consulta popular. Si la población, los ciudadanos, aprueban determinadas consultas o no lo hacen. Caso concreto ya hemos tenido en los regímenes anteriores. El presidente Moreno lo hizo, el presidente Lasso también hizo. Un caso puntual, por ejemplo, ¿debe continuar el Consejo de Participación Ciudadana o ya se le debe poner fin a esta institución que no ha servido para nada? Solo ha servido, como estamos viendo hoy en el día más claro todavía, solo ha servido para componendas. Sí, señor. Y eso la ciudadanía no quiere. Por lo tanto, eso debe someter a consulta.
¿para qué esta institución que solo sirve en contra del país? Sí. Bien, otra consulta que puede hacer el presidente directamente es si se quiere mantener el sistema unicameral. Es decir, este es un antiguo anhelo de que el Ecuador no debiera mantenerse unicameral con una sola cámara, sino que debiera tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Es decir, debe ser bicameral. Con eso se trabaja mejor, los legisladores, cada uno saben lo que van a hacer. En el Senado, que son gente más serena, porque la misma edad que se exige generalmente son encima de los 45 años. Sí, señor. Y en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, allá sí pueden ir los jóvenes llenos de fervor cívico y a veces también bien, ¿cómo le diría? Pues no pisan bien tierra y entonces a veces tienen cosas confusas que no ayudarían. Pero bueno, entre las dos cámaras se controlan y entre las dos toman decisiones. Eso es una posibilidad, naturalmente, que habría que consultar. Y así tenemos otras también. Por ejemplo, ya se preguntó en algún momento si se quiere que la Fiscalía tenga mayor independencia. La Fiscalía en este momento, según la Constitución, está sometida al Consejo de Participación Ciudadana, perdón, al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura va a determinar muchas cosas, incluso va a hacer designaciones. Eso no está bien. Un órgano como la Fiscalía tiene que ser totalmente independiente en el órgano judicial. Por un lado están los jueces de la Corte Nacional, por otro lado está la Fiscalía, contrapesando todo lo que deben hacer. Y repito, habría que concederle más independencia para que puedan desenvolverse de manera autónoma con sus propios fines que sabemos son muy específicos. Bien, ahí por ejemplo le cito algunos casos que podrían avanzar. Tomar. Ok, Hernán, clarísimo. Seguimos en el diálogo aquí en I99 con el doctor Hernán Salgado Ramiro Cepeda. Doctor Salgado, qué gusto saludarlo, Ramiro Cepeda. ¿Me escucha, doctor? Muy bien. Ah, perfecto. Coincido plenamente con usted porque vengo sosteniendo que hay que escoger el camino más rápido y posible. Pero hay un tema complejo que termina siendo un concepto que lo manejan los políticos y no los hombres de derecho como usted, y consideran al derecho como un instrumento de la política, y lo que no es. Dentro de las reformas que usted cita, ya hay una que me parece que es básica, y al ser hombres de derecho creo que es lo que deberíamos también empezar. Debe de haber una reforma judicial profunda, tan profunda que en algún momento, y mire lo que voy a decir, hasta las dictaduras se cuidaron de poner hombres honestos en la función judicial, cosa que no lo ha hecho, con honradas excepciones, la clase política. ¿Cómo llegar con un camino expedito como el que usted está describiendo a hacer un cambio profundo como el que le estoy proponiendo? Mire, en verdad, yo siempre dije, la justicia está en deuda con el país. Nunca la justicia ha podido satisfacer todos los reclamos, todas las demandas, las denuncias que se han ido presentando, ya porque hay jueces corruptos, ya porque no cumplen su deber y realmente están prevaricando. Pues bien, yo
voy un poquito más allá y siempre cuando he escrito he pensado, ¿y por qué se suprimió a la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia trabajó bastante bien. Siempre habrán deficiencias, pero estuvo bastante bien y era un órgano a la altura de los tres clásicos poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Y entonces, en la Constitución 2008, elimina de un plumazo a la Corte Suprema de Justicia y pone la Corte Nacional, que se llevaban en el medio. Pues que la Corte Nacional tendría menos atribuciones, menos rango que la Corte Suprema. ¿Y por qué? Para que haya el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tenía entonces que predominar, como dice la Constitución, es pues prácticamente el órgano mayor de la función judicial. Eso no está bien. Ya estamos viendo también lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura. Hasta el momento actual siguen en ciertas pugnas, unos dicen una cosa, otros otra. En fin, realmente no han podido consolidarse y eso afecta enormemente a la justicia. Por eso debiera dejarse el Consejo como un órgano más de apoyo, pero no como órgano superior de la función judicial. Un órgano que va a preocuparse de todo lo administrativo, que va a preocuparse de todo lo inmobiliario, que va a preocuparse del presupuesto que debe tener un órgano de justicia. Doctor, ¿y cómo lo desmontamos de esa manera express que tenemos que hacerlo? Porque hacerlo de una manera de asamblea constituyente asumimos muchos riesgos, y de hacerlo de una asamblea de un camino de enmiendas corremos muchos riesgos también. Creo que es algo que estamos de acuerdo, porque la justicia beneficia a la madre que demanda alimentos, al inquilino que demanda justicia con su arrendador, al trabajador que demanda justicia con su patrono, a la compañía que demanda a la empresa grande porque le está haciendo dumping, a todos. Pero resulta que todos estamos de acuerdo, menos unos pocos. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que usted señala. ¿Para qué asamblea constituyente? Es un riesgo enorme. No sabemos qué va a salir de allí. Eso es meterse en un enredo que después será difícil. Claro, los gobiernos arbitrarios y autoritarios les conviene pensar en ello. Pero yo no creo que el presidente no debe meterse en una asamblea constituyente, no. No se trata de dar y recibir, toma y dame esto, no. El pueblo ecuatoriano tiene que decidir: yo quiero esto. Y entonces directamente, yo decía desde el comienzo, deben hacerse consulta popular sobre algunos puntos, analizando bien, desde luego, un grupo que analice bien cuáles son los más urgentes, los más necesitados. En este último momento yo le acabo de mencionar que se debería volver a la Corte Suprema de Justicia con todas las atribuciones que ellos tenían y dejar al Consejo de la Judicatura como un órgano administrativo 100%, que acompañe las decisiones y ayude, colabore con la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el presidente nato del Consejo de la Judicatura. No hay para qué estar así mismo en las discusiones que hoy día están. Caramba, discusiones interminables. Entonces, seleccionar un grupo de esas preguntas para ver qué nos dice el soberano, qué nos dicen los ciudadanos.
más lúcidas a nivel de derecho que existe en el país. Entonces me allano a su criterio. Le paso a Mauricio Salén, que continúa con la entrevista, doctor Salgado. Gracias, Ramiro. Hernán, un gusto saludarlo como siempre. Es un honor tenerlo aquí en este panel. Y básicamente, en base a lo que usted decía, para poder aclararle a quienes nos ven y nos escuchan, la idea es coger los ejes fundamentales que rigen el Estado ecuatoriano y llamar a los hombres y mujeres prestantes que tiene el país en cada área, establecer un marco jurídico adecuado a la realidad actual y eso someterlo a la votación popular a efecto de que se haga la reforma de esa manera, vía consulta popular, y no entrar en un proceso que puede tardar un año y medio con el desgaste que eso lleva y con las deformaciones que en el camino pueden generar. ¿Es eso lo que usted dijo hace un momento? Exactamente, buenos días, Mauricio. Exactamente esa es la idea. No debe el Ejecutivo perder su camino directo. ¿Para qué ir por senderos complicados? Hacer una asamblea constituyente es lo más inadecuado en este momento actual. Todos están conscientes, por lo que usted mismo dice, cuánto tiempo demoraría. Pasaría un año y esto y el otro y seguirían discutiendo. Si la asamblea tiene plenos poderes, como dijo el anterior de manera absurda, plenos poderes, o no los tiene. Toda asamblea tiene poderes, pero no se habla de plenos poderes, sino plenas competencias, porque no es un órgano político, porque lo que va a hacer es la Constitución, y eso es esencialmente jurídico, si bien es un esquema basado en lo que la sociedad política vive en el país. Pues bien, entonces mejor ir directamente a las preguntas. Y esto nos garantizaría, Hernán, de que quienes hagan esa reforma no sean gente traída porque es obsecuente a un caudillo, sino que son gente que está preparada para hacer esas reformas. Garantizaríamos doble beneficio. El uno, la agilidad. Y otro, que quienes van a hacer las reformas son entendidos en la materia, tanto penal, constitucional, de estructura del Estado, de planificación económica, etcétera. Porque esto no se trata de hacer una cantidad de artículos y hacer una constitución casi que normativa. La constitución tiene que ser una guía en la cual nos permita a los ciudadanos vivir en paz. Por ejemplo, nosotros en la Constitución ecuatoriana tenemos 444 artículos, que es una barbaridad lo que hablábamos hace un momento. Estados Unidos tiene 7, teniendo 50 estados que cada uno tiene su propia legislación y 25 enmiendas, porque 27 son en total, pero 2 modifican anteriores. Es decir, no se necesita una cantidad de artículos importantes para decir que es una mejor constitución. Lo que se necesita es estar claro cuál es la tela y cuál es el traje que nos tiene que regir. ¿O me equivoco, Hernán? Está diciendo lo que debe ser. Efectivamente estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que usted señala. Ya que tocó esto de la cantidad de artículos, es lo peor que se puede hacer. Eso está señalado en derecho constitucional como algo negativo, porque vienen las contradicciones. La actual constitución que tiene el Ecuador es llena de contradicciones y luego trata de hacer disque realidad el camino político que debe tomar el gobierno. ¿Qué va a iluminar ese camino? Lo que hace es volverle confuso totalmente. Esto irrecomendable. No se debe hacer más de unos 200 artículos a lo sumo, ¿no? Constituciones breves, porque la Constitución no es para los especialistas. La Constitución es para los ciudadanos comunes. Clarísimo, Hernán. Le agradezco muchísimo. Siempre muy ilustrativo, muy didáctico. Y siempre será un gusto poder conversar con usted en cualquier foro que así corresponda. Le voy a dar paso a Cecilia Druet, que tiene más inquietudes para usted. Un fuerte abrazo, Hernán.
Gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Y la verdad es que es un honor tenerlo aquí y poder entrevistarlo. Yo quería saber también cuáles son los principales riesgos de un proceso constituyente en términos de estabilidad política y social. Mire, en términos, me dice, social y en términos De estabilidad económico política. o de estabilidad. Bien, el problema está en que tenemos que esperar, conocer quiénes han salido constituyentes, a quienes la ciudadanía ha elegido, de qué partido es este grupo, de qué partido es este otro, y tratar de ponerse de acuerdo, de buscar consensos. Y como todos sabemos, aquí en el Ecuador los consensos nunca se consiguen. Realmente somos un desastre, no hemos logrado la maduración cívica suficiente para saber tomar consensos, ponernos de acuerdo en las grandes temáticas. Cuando vino la Junta Militar anterior en 1978, sí, antes del 78, 75, 76, por allí, ellos hablaron de los ejes fundamentales del país y lo hacían muy bien, porque en sus escuelas académicas estudiaban cuáles son las finalidades que no cambian en el país, no puede cambiar. Usted hacía referencia a lo social, pues lo social tiene que seguirse atendiendo en todos sus ámbitos, desde la salud, educación, hasta otros aspectos que involucran a la sociedad. En lo económico también hay que ver hasta dónde el presupuesto del Estado puede satisfacer, porque también no es de soñar, no es de imaginar cantidades astronómicas, no lo señalan desde luego, lo dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, carreteras de primer orden, vamos a mejorar tal cosa, la salud, la educación, pero todo eso es financiero. Entonces tienen que haber pues aspectos muy claros entre los que van a trabajar ese tema. Por eso todo eso hace que la constituyente no pueda llegar a su finalidad, que es una finalidad noble, dar una constitución a un país, pero no puede llegar a eso. Yo decía desde el comienzo que de eso se han servido los gobiernos autoritarios como el del señor Correa. Él se sirvió de eso para inmediatamente hacer que cese el Congreso Nacional, que quede vacante el Congreso Nacional, para que la Asamblea de leyes, esas leyes, ¿se acuerdan que se llamaban mandatos constitucionales? Decían, qué cosa. Por esos mandatos nos han demandado al Ecuador muchas veces, porque no es posible que esos mandatos hayan negado la posibilidad de acudir a los jueces, nos hayan negado la posibilidad de presentar acciones de protección, porque muchas veces se dan abusos. Por eso entonces no es aceptable bajo ninguna manera una asamblea constituyente. Eso es para deshacer un país. Eso es para que el déspota que está en el Ejecutivo haga las cosas a su manera. Y no, los ecuatorianos no queremos eso. Ya tenemos experiencias suficientes y debemos aprovecharlas en bien de la democracia, en bien de la ciudadanía en general, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Concuerdo completamente con usted. Mi compañero Jaime continúa la entrevista. Cecilia, doctor, bienvenido, un placer tenerlo por acá y la única pregunta que tengo yo es, ¿en una enmienda se puede, digamos, eliminar artículos de la Constitución o no? Eliminar artículos de la Constitución, por darle un ejemplo, el artículo 5 de la Constitución, ¿se puede en una enmienda eliminar esos artículos o no? Sí se puede, en mi criterio personal sí se puede hacerlo.
tanto en la enmienda como en la reforma parcial. Pero en la enmienda lo que tiene que ver es que supongamos esos artículos estén encaminados hacia la protección de los derechos. Okay. Son garantía de los derechos. Eso no podríamos entonces tocar, porque está afectando a los derechos humanos. Igualmente, si esos artículos cambiarían la estructura del Estado. Estoy pensando algún ejemplo. Eliminar el Consejo de Participación, eso no se podría. Eliminar el artículo que crea el Consejo de Participación es un ejemplo. Ya. Vea, ese tiene tanto aspecto negativo el Consejo de Participación Ciudadana, que podría, pues, no eliminar, pero el problema también es que cómo lo va a hacer después la designación de los grandes funcionarios del Estado. Entonces, desde luego, al eliminar unos artículos, tendría que señalar qué otros artículos deben ir allí. Por ejemplo, cuando se decía que el Ejecutivo no puede disponer de la Fuerza Armada, no puede solamente en estado de excepción. Era un absurdo. Eso, la Constitución actual trajo eso. Pues, ¿cómo no va a poder el Ejecutivo hacer que se mueva la Fuerza Naval a proteger las áreas de la gasolina, del petróleo? ¿Cómo no va a poder? Y el Ejecutivo sabe lo que necesita en esos campos. Entonces eso ya lo solucionamos. Eso está solucionado, pues, a partir de esa consulta que aprobamos que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo de la Policía Nacional, sin necesidad de estado de excepción, ¿no es cierto? Entonces, se pueden eliminar artículos para señalar lo que usted indica, pero también entonces habría que preparar otros que reemplacen, porque de no, sí va a quedar un tanto incoherente, no se va a poder entender. Doctor, clarísimo. Ahora, solamente es la última que le hago yo, porque la verdad es que me saltó una duda en estos momentos. ¿Qué pasa si es que se redacta una constitución nueva y se pone a consulta popular directa y dice, traemos la nueva constitución que tiene 7 artículos, como lo decía Mauricio, y desechamos la del 2008? La del 2008. ¿Se puede hacer eso o no? En una consulta popular nada más. Mire, eso también va a ser discutido, ¿no? Yo le doy mi criterio. Sí se podría, sino que va a ser discutidísimo, porque usted comprende, una constitución contiene tantas disposiciones, todos hemos estudiado que la parte dogmática, los derechos y principios que tiene un gobierno, la parte orgánica donde están las competencias de las distintas instituciones. Entonces tiene todo aquello. Yo escuché y he leído que algunos se inclinan porque debe volver la constitución anterior, la constitución de 1998, que estaba antes de la de 2008, 1998, que se hizo pues así mismo a raíz de una consulta popular. Claro, decían los que abogaban por esto, habría que actualizarla, habría que ponerla bien, porque tampoco el tiempo va así como a las personas nos va golpeando, así también las normas van envejeciendo. Correcto. Y entonces hay que ponerlos al día. Se podría hacer eso, pero ya se imagina usted la discusión. Nunca el pueblo no va a tener claro, a eso me refiero, porque discutir podemos discutir, pero el pueblo no va a tener claro qué mismo es lo que están haciendo. El uno saldrá y dirá, esto, aquí tenemos tal cosa. Yo recuerdo la Constitución de 1978, el principal punto que apoyamos en esa Constitución que apareció con el cambio de régimen Roldós Hurtado,
y lo que apoyamos todos es que se acabe el saber leer y escribir. Claro. Ya no había que leer y escribir para ser ciudadano. Es decir, ¿podía ser un analfabeto? Claro que sí, pero un analfabeto muy ilustrado, ¿no? Que no lee ni escribe, pero está al tanto de todo. Y que hoy en día puede ser hasta asambleísta. Puede hacer estas cosas y, por ejemplo, eso nos inclinó a muchos a apoyar esa constitución. También que daban a la mujer un sitial mayor para que no esté siempre sojuzgada. En fin, sí, pero le repito, va a ser una discusión muy grande. Correcto, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Javier Segarra, que tiene unas preguntas para usted, después de 2 preguntas que le he realizado. Adelante, mi querido Javier. Gracias, doctor Salgado, un gusto saludarlo. Créame que lo he escuchado atentamente por todo lo que usted ha expuesto desde el punto de vista de la juridicidad y la constitucionalidad que tanto requiere el país. Mi pregunta ¿es el momento político para esto, doctor Salgado? Creo que sí. Sí es el momento para dar reformas a la Constitución. Nuestra Constitución de 2008 tiene muchas deficiencias. Siempre hemos dicho a los discípulos que en cuanto a derechos humanos está a la vanguardia, es de las mejores. No creo que pueda haber mejor Constitución que esta de 2008. Pero en cambio, en la organización de las instituciones políticas es una barbaridad. Ahí se metió la ideología del grupo, ¿no? Del grupo gobernante. Y entonces quería pues un ejecutivo lleno de atribuciones. Eso tenemos que recortar, esas atribuciones enormes para el ejecutivo. Todo se centralizaba en el jefe del Estado, el presidente de la República. Y entonces eso es lo que yo he llamado siempre hiperpresidencialismo, demasiado pesado. Claro. Y luego ese hiperpresidencialismo hizo que instituciones como la Asamblea Nacional quedaran debilitadas, como en los órganos de justicia que mencionamos hace un momento, también los debilitaron al suprimir a la Corte Suprema y ponerle el Consejo de la Judicatura por encima. Y luego también esta fanfarronada de tener una quinta institución, un quinto poder del Estado que era la función transparencia y control social. Eso no sirve. Deje a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia, todas, deje que trabajen. No tienen que meterles en ningún poder del Estado. El poder del Estado han sido siempre los 3 clásicos: ejecutivo, legislativo, judicial. Déjenlo allí, no necesita más. Si quiere agregar la función electoral, que desde luego tiene mucha importancia, podría hacerse. Entonces, mire, pues, este es el momento de reestructurar nuestra institucionalidad. Aquello que está mal, todo este hiperpresidencialismo, recórtele allí, dése cuenta. ¿Para qué creen que se hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Para apuntalar al Ejecutivo con funcionarios sumisos, con funcionarios que les sean pues serviciales al Ejecutivo. No queremos eso, queremos los méritos, porque también esta Constitución habla de la meritocracia. Pero que de nada por la meritocracia si todo es por afinidad política. Claro, hemos tenido este es el momento, debemos aprovechar. Okay, hemos tenido un contralor que sacó 100 sobre 100 y ahora está buscado por la justicia de nuestro país. Si es el momento político, mi querido doctor, y usted hablaba hace un momento de consensos, esos consensos a veces se firman, pero a la hora de la hora no se fortalecen para buscar el beneficio de los ecuatorianos o de la institucionalidad del país, y ahí es que de alguna u otra manera podría generarse una situación como que voy o no voy a estas enmiendas, voy o no a esta consulta, porque este país parece que cada uno quiere hablar agua para su molino. Mire, tenemos que crecer en algún momento, tenemos que madurar.
Creo que hemos pasado suficientes problemas en las últimas décadas, que ya es tiempo de pensar de otra manera. Los consensos hay que ver a quién benefician. Para tener un consenso hay que mirar enseguida la finalidad. ¿A qué va esto? Vamos a rebajar este impuesto tal y tal. Pues ¿a quién beneficia eso? ¿A los grupos de capital, a los grandes empresarios, o beneficia también al ciudadano común? Ahí tenemos que sopesar, y ahí van los consensos, porque el consenso debe ser siempre en bien del país, en bien de los ciudadanos, digamos, que están trabajando, que están luchando por obtener el pan de cada día. A ellos tenemos que favorecer. Sin duda, doctor. No a las grandes empresas, ¿no? Sin duda, doctor. Agradecerle muchísimo por darnos su criterio sobre algunos temas y relacionados más que todo con la institucionalidad que tanto deseamos los ecuatorianos. Eduardo, gracias. Muchas gracias, mi querido Hernán. Le agradezco el tiempo y la amabilidad. Les mando un abrazo. Espero verlos muy pronto en nombre de todos mis compañeros y del Ecuador. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, doctor Hernán Salgado. Realmente ahí está todo lo que tiene que ser.